El primer tópico de la cirugía de catarata es el lavado de campo quirúrgico y la aspiración automatizada, que es lo que hacemos nosotros para ir previniendo lo que es la endoftalmitis. Entonces, arrancamos colocando el campo quirúrgico adhesivo, colocando el blefaróstato. Luego viene lo que nosotros hacemos es la aspiración, es un lavado prequirúrgico para sacar todos los detritos, todo lo que queda del iodofón que lo utilizamos previamente. Aportes. ¿Qué hacen ustedes antes y durante la preparación de la cirugía? Ya con el paciente acostado y ya con los campos quirúrgicos. Dos cositas. Una, le pongo ácido hialurónico, porque cada vez vemos que es más agresivo los colirios dilatadores y los anestésicos, entonces prefiero arrancar con ácido hialurónico para protegerlo. Y lo segundo, cuando colocamos los blefaróstatos, muchas veces caemos en lo que creemos torpezas y le generamos úlceras de córnea al paciente, y con lo que en realidad el paciente tiene es una epiteliopatía de adhesión, y tiene un epitelio corneal lábil que apenas le pasamos el blefaróstato o una esponjita o un instrumento, se despega y decimos, pa, ¿qué hice? Si yo no me di cuenta cuando lo toqué. Y en realidad lo que tiene la persona es eso. Y bueno, a esas personas en las cuales pasa eso, yo les mantengo el ácido hialurónico. Sí. ¿Está prendido ahí? No, primero es, y un poquito antes de dar la discusión de antes de llegar acá, si hacemos antibióticos prequirúrgicos o no, que yo no los hago. Mi pensamiento es que seleccionamos flora, pero no matamos todo con los antibióticos, y si llegamos a tener una endoftalmitis, en general va a ser el germen que sobrevivió al antibiótico y que probablemente no sea sensible. Entonces, prefiero tener hasta el momento de la cirugía la flora que tiene el paciente. Por supuesto, si tiene una blefaritis o algo, eso sí, por supuesto lo tratamos antes. Y después, de lo otro del lavado, lo que hacemos es, los detritus uno los ve. Cuando uno va a empezar la cirugía, en general, no está transparente. Hay pacientes incluso que tienen como una lágrima más grasosa y que no te deja ver. Muchas veces sí desconecto el faco y lo pongo en nasal para que vaya lavando, digamos, nada más que con la irrigación del propio faco. Pero si no, lo que hago es una jeringa en general de 10 o de una jeringa grande, la pongo a nasal y la pasamos, pero sin el punterito, sin la aguja o sin la cánula. La pasamos entera desde nasal a temporal, y eso en general genera un buen lavado como para poder empezar. ¿Con qué irrigaste? ¿Con qué irrigué? Con Ringer. ¿Con Ringer? Ringer. ¿Ringer lactato? Ringer lactato. Lo que usamos, lo mismo que usamos para... no, ahora vienen los sachets que son de BSS. Usamos BSS para, ya viene con el equipo, pero es Ringer lo que usamos para lavar. Los guantes, una cosa siempre de lavarse, ¿no? Que es otra de las causas de detritos, los restos de talco que pueden generar un gas. Es una cosa que para Aún en los cortar, talcos libres. Sí. Aún en los libres de talcos. claro, pero hay que siempre lavar los guantes, ¿no? Porque es otra de las ¿Tienen ¿Puntero? un puntero? Sí. Yo lo que hago por lo general es, al paciente, hay gente que le pone anestalcón o anestésicos previos, yo no lo pongo, yo lo pongo cuando está bajo el microscopio. La razón es porque si uno pone en forma previa anestésicos, seca el epitelio de la córnea, seca la superficie. Entonces eso ya un poco puede producir lo que dice el tono. Entonces, evitando eso, yo no lo hago. Y aparte, porque yo la solución que uso de iodofón no es al 10%, es al 50%, 5 veces más concentrado. Lo hago porque siempre me fue bien, lo hice en el hospital, lo seguí haciendo, creo que no cuesta nada. Lo que tiene de malo es... Sí, mitad y mitad. No, ahí está. Sí. Perdón, al 5%. Mitad y mitad, mitad suero y mitad... Sí, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que tener cuidado es eso. Si uno pone anestalcón, puede teñir el epitelio de la córnea. Esa es la gran contra. Entonces, anestalcón o la poencaína, ¿no? En el momento, antes no.
Y después lo que yo hago un poco también, como decía Miguel, yo no creo en los antibióticos preoperatorios, pero sí se lo doy combinado con AINE. Prácticamente 2 horas antes de la cirugía se los pongo tipo cada 15 minutos, porque eso genera una impregnación a nivel de la córnea y ya penetra en cámara anterior. Entonces uno cuando ya comienza la cirugía ya tiene una buena base, por ejemplo, de la moxifloxacina intracameral, que es lo que me interesa. Pero creo que lo que está demostrado y lo que sabe, lo fundamental es el iodofón preoperatorio. Por supuesto, después, cuando uno pone los campos, es el lavado. Yo lavo, sí, profusamente con suero, con lactato Ringer, lo mismo como dijo Miguel, y asegurándome que en la superficie no haya ningún tipo de detrito. Si no, hay que seguir lavando y eventualmente pongo otra vez iodofón. Sí, las pautas a nivel internacional generalmente recomiendan el uso del iodofón diluido al 5%. Recuerden que el efecto es a partir de los 90 minutos, si los hacen y lo empiezan la cirugía es totalmente ineficaz. El lavado con ese aspirador separado, yo lo había pensado una vez de aspirarlo con el tip con el puntero con el faco, pero después eso queda contaminado y si después haces ese reflujo le estás metiendo bacterias adentro de la cama anterior. Esto básicamente también le sirve cuando tienen ojos hundidos. Cuando tienen ojos hundidos y le dicen, no veo, se me llenó, se came y no tenés con microesponjas y no podés. Esto es una medida ideal para aspirar cuando el ojo se hunde. Aquellos que no tienen blefaroto de aspiración, esto es una buena medida y solo tienen que tener un set de aspirador con una cánula de la vía intravenosa, donde la punta le ponen este tip de silicona. Los antibióticos perioperatorios yo creo que son importantes, yo los uso 4 días antes, sobre todo lo que hay que usar son los AINE, porque los AINES tienen el poder de romper un biofilm que tienen los estafilococos, que es el único. El biofilm son partículas que rodean a los estafilococos y le dan 500 veces más resistencia a los antibióticos. Cuando nosotros le ponemos cualquier AINE, destruye el biofilm y ahí actúan los antibióticos. Esa es la clave porque se tiene que usar previamente los antibióticos conjunto con los AINE. En cuanto a lo que dijo el tono, me parece perfecto la cobertura de la córnea con los viscoelásticos es clave porque evita que tu ayudante permanentemente, que a veces te pone en gotitas o en chorro, que a veces te entorpece, ahí vos quedás aislado toda la cirugía y no te preocupás por si hay que hidratarla o no hay que hidratarla. Entonces, yo creo que esas son las medidas básicas para arrancar una cirugía de forma eficaz. Preguntas. Esto tratamos que sea dinámico y los residentes pregunten todo lo que quieren saber del inicio de la cirugía, que es importante. No. Como toda cirugía, se hace la asepsia prequirúrgica con iodofón al 10%, se deja, mientras uno se va preparando. Yo hago distinto. Yo no le pongo los guantes y no. El paciente te acuesta, ya lo pinto con una gasa estéril, lo pinto, me voy, me visto, hago todo, dejo que actúe y después le ponemos el campo y ahí hacemos todo eso. ¿Cada cuánto te cambiás? Cirugía. Yo, cada cirugía guante y sobre túnica, siempre. Yo no. ¿Vos? Cambio guante. Sí, guantes. Yo cambio guante. Dale, perfecto. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, continuando con la cirugía, vamos a pasar ahora, adelantar un poquitito. Eso ya lo vimos, la protección. Vamos a las incisiones. La cirugía. Sí. Quería agregar un concepto, ¿no? Hay un nivel que el paciente dilata, ¿tá? Y después pasamos a niveles tóxicos de dilatadores. No es cuestión de que nos llamen y dicen, el paciente no dilató, póngale más. Déjalo tranquilo. ¿Tá? Lo único que están haciendo en ese momento es lesionar la córnea. ¿Tá? Y después, es decir, todos buscamos que el paciente vea, están ustedes mismos conspirando contra que el paciente vea lo más rápido posible. Así que dilata, ustedes tienen que hacer un protocolo, usan el que quieran, ¿tá? Y cumplen con ese. Por encima de eso, el paciente no dilata. ¿Tá? Discutan con su anestesista si les deja usar adrenalina intracamerular, el nuestro nos deja, pero no insistan más gotas, no, porque lo único que hacen es generar un fenómeno de toxicidad.
En cuanto a la siguiente etapa, vamos a hablar ahora de las incisiones. A ver, contame un poco, Tono, el tema de las incisiones, ¿cuál preferís? ¿Qué estás haciendo hoy? Yo hago 2 incisiones, una para mi segunda mano, donde coloco instrumentales que me permiten, tanto sea un chopper, rotar, llevar a cámara posterior algo, manejarme, que me ayude, y por la otra voy a introducir la punta del faco. En realidad hago corneal, no me preocupa aquello de Juan Manuel Serrat de quién la tiene más larga, de forma que tampoco me preocupa si son 2,8, 2,9, 3,2, 2,5. Creo que esos son, las incidencias astigmáticas son mínimas, y lo voy a decir por qué. Quienes hace muchos años hicimos cirugía refractiva incisional, aprendimos que cuanto más lejos del ápex de la córnea, menos incidencia tiene una incisión arcuata, que es la que hacemos cuando entramos a una cirugía de catarata. ¿Tá? Si yo quiero hacer 2 dioptrías de corrección astigmática y la hago al lado del eje visual, tendrá una longitud, y si lo hago en el limbo tendrá otra longitud. Por lo tanto, los 2,8, 3,2, 3,5 que hacemos en la incisión, para mí, respecto a otras opiniones, son neutros astigmáticamente. No, yo creo que neutros no son. El 3.2 es claramente más, o sea, hace tiempo que no uso 3.2, salvo que tenga que colocar un lente para un paciente muy miope, que sabemos que son de 3 piezas y pasan por 2.8, 3, entonces no me gusta sufrir poniendo un lente, encima un paciente muy miope, entonces uso 3.2, pero lo uso al final, en realidad hago la cirugía con 2.4 y al final agrando la incisión para poner el lente, pues me da mucho más seguridad trabajar con 2.4 que por 3.2. Ojo, y además tenemos que adecuar los slips del faco a la incisión que tenemos, o sea, eso tiene que ser claro. Si tenemos una incisión de 3.2, el slip tiene que ser para esa incisión, si tenemos 2.4, porque si no vamos a tener fugas constantemente en la herida y no. Y creo que lo de la incisión es bastante fundamental, más que hoy, que creo que el manejo del astigmatismo para tener buenas visiones posteriores es muy importante. Con los tóricos hemos solucionado mucho de eso y podemos poner una incisión donde querramos y con el tórico manejar el astigmatismo, pero más o menos hasta 1.25 yo creo que podemos manejar con la incisión. Entonces, ¿qué inducción tenés? Con 2.4, 0.50. Más o menos. ¿Da? Y con 3.2 en general yo creo que llegas casi a 1. Sí, yo opino exactamente igual. Yo incluso manejo eso. Si yo quiero, uno se tiene que buscar las incisiones y tiene que aprender lo que uno hace y qué consecuencias trae desde el punto de vista de astigmatismo. Y la única manera es medirse y medirse, y después de un largo tiempo uno se da cuenta cuánto induce uno de astigmatismo. Y no es lo mismo usar cuchilletes nuevos que usados o con poco filo. Cortan distinto e inducen distinto astigmatismo. Yo las incisiones que hago con un promedio de 2.4 en hora 12 prácticamente inducen 0,5 de astigmatismo como máximo. Si lo hago a temporal, casi que no inducen astigmatismo. Yo hoy en día casi uso siempre, prácticamente entro siempre por temporal. Y si yo uso 2.75 en hora 12 es casi 0,75 o una dioptría prácticamente a veces de inducción astigmática. Y eso yo lo tengo en cuenta. Entonces, resumiendo, ustedes dos pondrían lentes tóricos por arriba de una dioptría. 1.25. Depende, pues yo entro en 110 grados, que es mi mano derecha, no entro por temporal, a no ser que tenga un astigmatismo justo ahí, el eje curva temporal. Pero por encima de 1, 1.25. Sí, eso es muy importante, por eso hay que saber manejar el perioperatorio con las queratometrías para ir rotando en todo desde la hora 3 a la hora 9, según el astigmatismo, haciendo los cortes en la curvatura de la córnea más pronunciada. Siempre se dice que por arriba de 1, 1.25 es ideal poner lentes tóricos. Las incisiones pueden ser corneales, límbicas o esclerales. Cuando los residentes empiezan, lo ideal es empezar con cuchilletes de acero. No se metan con cuchilletes de diamantes,
porque van a tener serios problemas. Si se meten y tienen problemas, el más importante es cuando el ojo hace un movimiento, si no está bien anestesiado, o cualquier movimiento leve que tengas, con el diamante se van a desplazar, y la herida que va a ser 2.2 le va a ser 3, 3,5, 4. ¿Qué deben hacer? Van a poner el slip y el líquido va a empezar a salir y el iris va a empezar a salir. Saquen el tip, den un punto, más o menos para crear una incisión de 2.4 al lado, y si siguen con fuga, den otro punto hasta que quede sellada esa fuga y hagan su faco normalmente. Por eso les recomiendo que arranquen siempre con cuchilletes de acero. Otro tip que tienen que tener es siempre el ojo tiene que estar fijo. Ahí ven, ¿tengo el puntero ahí? No había puntero, ¿no? Ven la fine, puede ser fine, puede ser un semicírculo de titanio, lo que sea, para mantener los momentos claves de la cirugía. Todos los pasos quirúrgicos en la cirugía de faco son como una escalera. Si arrancamos mal de entrada, esto es una cascada de macanas. Entonces, todos los pasos tienen que ser lo más certero posible. Entonces, siempre el ojo tiene que estar fijo, con una fine o con un mantenedor de ojo. Las incisiones, como le dije, esa es la paracentesis, que todo el mundo la hace igual, puede ser con una de acero o con diamante, eso no cambia porque generalmente solo cortan la punta y no los costados. No sé, está medio... Ahí ven cómo se agarra el ojo para hacer con un diamante. Quiero aclarar que cuando nos muestra la parte secreta, no está el detalle técnico. Yo lo estoy viendo acá. ¿No se ve ahí? No se ve. ¿Qué pasó? A ver, ahí está, algo pasó ahí. Perdóneme. Pero cada vez que lo parás, se borra. ¿Se borra? Hay que hacer una incisión en 2 planos, ¿verdad? Sí, se puede hacer uno en 2 planos, no sé qué pasa ahí, ahí se borró. Bueno, ese lo explico yo con los cuchilletes de aceros, que es lo que se recomienda. Bueno, paso siguiente después de esto es la anestesia intracamerular. No sé si tenemos un problema técnico, no sé por qué se apaga, se prende. ¿Será que hace mal contacto? Puede ser. Apoyalo, digan, por la... Volvamos poniendo tiempo. ¿Anestesia intracamerular o no anestesia intracamerular? No anestesia intracamerular. Por toxicidad. Yo uso de las dos. Hay lugares donde opero. Creo que no hay una gran diferencia entre usarla o no. Pero en la clínica lo uso pero hay en muchos otros lugares que no la uso y tampoco cambia demasiado. Sí, yo por lo general la uso y a veces es cuestionable, no sé. No es fácil de conseguir. En plaza, no sé cómo la están consiguiendo fácil. Sí, preservando. Sí. Antes era más difícil, sí. ¿De AstraZeneca? Creo que sí, de AstraZeneca. La otra no es tóxica tampoco. La común y corriente que usamos, que tiene diluida. preservante. Yo diluyo la que es al 2%, la dejo. La del 2% la dejo al 0,5. La lidocaína intravenosa. Sí. La intravenosa. Sí. La EFA, no otra. La diluyo 4 veces. Pongo uno y lo llevo así al 0,5. Sí. No he notado diferencia cuando... Hubo una época que no había, lo que pasa. Y entonces, en uno de los cursos de Buenos Aires me dicen, pero nosotros... Dice, ¿cuál usas? Le pregunto, ¿conseguís de esta sin...? ¿Cuál? Dice, sí, la anestesia, dice. Sí, tenemos en todos lados. ¿Pero cuál usás? Esta, pero esa es la intravenosa, le digo. No es la que se usa sin conservante. Es la que usamos siempre. Y la verdad que no he tenido... Yo uso la de AstraZeneca, que viene sin preservantes hace años. Lo que siempre es conveniente con el tema de la anestesia intracamerular, para tener en cuenta, siempre previo al perioperatorio, el conteo endotelial. Yo cuando tengo una córnea gutata o un conteo bajo, no pongo nada dentro del ojo. Nada. Absolutamente nada. Cuando es normal, no tengo problemas, hace muchos años que lo usamos y no hemos tenido problemas con eso.
Bueno, el segundo paso, uno de los más importantes. Te oí, pero quiero que lo toquemos después. ¿Qué es eso de córnea butata, no? Porque me parece que estamos como en la frontera de un nuevo conocimiento y entonces de lo que estamos hablando no es biológicamente cierto. Así que quiero que todos lo participemos, eso está. Así que después nos buscamos. No. Siempre se tiene que manejar con jeringas de 1 cc. Nada de tener la mesa de 5, 10, no. 1. De ese 1 se puede poner 0,2, 0,3 como para la Ilea o la Bastina o el Lucente. Es un toquecito. Y los que usan anestesia tópica le tienen que advertir al paciente que le va a arder en el momento que se le va a inyectar. La gran mayoría no les arde, pero a algunos les arde y hace el movimiento clásico. Arde seguro. Entonces, hay que avisar, porque el que no avisa traiciona. Paso trascendental, introducción del viscoelástico en cámara anterior. Este es un gran tema y es uno que vamos a explayarnos un poco más. Acá habla de una técnica soft shell technique, que después la vamos a desarrollar, pero básicamente, ¿qué es lo que usted hace, estimado Echagüe? ¿Qué usa? Uso una doble inyección de un adhesivo y por debajo metilcelulosa con las teorías estas de la protección, etcétera, ¿no? Yo uso el Disco-Vid, que ya trae las dos componentes y no he logrado mejorar ese viscoelástico. He probado todos. Metilcelulosa me parece que no es para poner dentro del ojo. Es un viscoelástico que hay que sacar para las cataratas. Es barato, pero no tiene ninguna cosa que nos haga ayudar en nada. Ni protege el endotelio, ni forma bien cámara, no sé. Tenés que usar el otro para que no se te escape. Es algo que usamos por necesidad, pero es algo que desterraría de la mesa de cirugía. La uso en la córnea para poner cuando opero retina. Nada más, la de metilcelulosa. Y sí, si no tengo el viscoelástico, que es el ideal con que cumple las dos funciones, la técnica soft shell, o sea, poner uno cohesivo y dispersivo está muy bien. Yo tengo poco menos años de cirugía que vos, más de 23 años de cirujano. La metilcelulosa me ha acompañado toda la vida solamente para hacer esa técnica que ustedes vieron de meter a presión y que me pegue bien en la técnica de Shell Soft Technique. Solamente para eso. Y para colocar el lente intraocular. Nunca y jamás, es decir, yo nunca tuve problemas con la metilcelulosa. No es tóxica. Y hay una cosa. escucha, para colocar el lente intraocular, Claro. nada más. Crear espacio y para hacer refilm de la cámara anterior, No. adentro del ojo. El cartucho siempre va con el que tiene. No cambio. Para poner lente, ¿por qué poner metil y no el otro? Porque es más práctico, tiene mucho más volumen. La metil lo que tiene de espectacular es que sirve como lubricante para meter el lente. Exacto. Y se va enseguida. Exacto. Y se va así, No así te- como no te- la y metés, aparte- la vas, en segundos se va. Sí, se va. Científicamente Sí. es el viscoelástico que más rápido se va dentro de la cámara anterior, Sí. cerrado el ojo. Vuela. Pasa perfectamente por el SLEM y no te da tanta hipertensión ocular como los adhesivos. Siempre. Eso es otro tópico que vamos a charlar. Sí. Yo, por ejemplo, la circular continua la hago por lo general bajo metilcelulosa. Pero la hago muy distinto a como lo hace el resto. Lo hago con cámara cerrada. Sí, Yo por una lo- incisión sola. Por una incisión, por una paracentesis y con la aguja. Está bien. Entonces ahí sí. Pero si voy a hacer otra cosa, jamás. Porque uno pierde cámara y está contraindicado. No es para eso. Siempre que se salga del ojo
siempre que se salga del ojo, que se pierde cámara, siempre tiene que hacer el refill, les guste o no les guste. Esta es una cirugía de viscoelástico, no es cirugía de BCS ni cirugía de metilcelulosa. Siempre que vayan a salir y van a entrar de vuelta, aunque se le vea que el visco o cualquier adhesivo visco adhesivo que tengan, llenen y rehagan el refill. No tienen otra opción. Es la única manera que la córnea el otro día esté transparente. Porque sacan, entra y siempre con el BC se lavó todo y ahí a veces hablan del ultrasonido, pero a veces la fluídica dentro del ojo te perjudica más que el ultrasonido del ojo. Así que acuérdense, cirugía de viscoelástico, no es cirugía de BCS. ¿Ah? Hace muchos años, Malbrán, en Buenos Aires, Enrique, daba un curso y nacían los viscoelásticos y estaba la meticelulosa. Y empezó a introducir el concepto de la espaciocirugía. ¿Tá? Y entonces, lo que está diciendo Álvaro es muy importante, de tener el concepto de que lo que debemos mantener durante la cirugía no es si pongo tanto ultrasonido, si pongo torsional, si pongo esto, si pongo aquello. No, si tengo espacio. ¿Tá? ¿Y por qué? Bueno, y ahora yo voy a hacer una pequeña presentación sobre eso, donde vamos a ver que lo más importante de la cirugía es el espacio. ¿Tá? Preguntas, por favor. ¿Alguna duda? ¿Nadie? Bueno. Ya esbozamos un poquito el tema de la pupila. Como dijo el tono, el abuso indiscriminado de dilatadores no es conveniente. Si el paciente le llega al bloque quirúrgico con la pupila no dilatada, muchos tienen la tendencia de mandarlo afuera para que le sigan echando gotitas. No lo hagan. Si el paciente recibió las gotitas y no está dilatado, déjenlo tranquilo, pónganlo en la mesa, que ahora le vamos a explicar cómo se debe proceder. No entren en pánico, no lo saquen, hay mucho arsenal para poder manejarse con las pupilas. Siempre es conveniente, residentes o colegas que ya son cirujanos, de dilatarle al paciente en su práctica médica antes de la cirugía. Cuando ya detectan catarata y le plantean una cirugía, el paciente debe ser dilatado. Así ustedes ya notan si su report quirúrgico, si el paciente tiene dificultades o no va a tener dificultades, si tiene pseudofoliación o no tiene pseudofoliación. Ahora el doctor Miguel Sirvelach le va a dar una presentación sobre el manejo pupilar en pupilas que no dilatan o tienen lo que hoy le tememos todos, que es el síndrome de floppy iris, que es ni nada menos que la dilatación, el cierre pupilar durante nuestra cirugía o ese iris que sale para afuera por paracentesis cuando hacemos todo ese meollo dentro de la cámara anterior. Así que el doctor le va a dar una charlita sobre manejo de pupila. No. Está todo. Nosotros tenemos en el pizarrón que tenemos adentro del bloque quirúrgico anotados quiénes son ojos únicos, quiénes tienen bajo conteo, es decir, todas con señales de alerta, y tenemos la advertencia de no dilata, ¿tá? O dilata poco, de forma que no seguimos para adelante pues, intoxicando el ojo. Tengo acá. Bueno, es lo que dijo Álvaro, ¿no? No puede ser una sorpresa que el paciente no dilate en el momento que lo tenemos ahí. Porque, digo, tenemos que prepararnos para ese paciente y es mucho mejor si ya sabemos de antes que no dilata. Igual lo que hablábamos antes de empezar es que uno tiene que estar preparado para todo en la cirugía, o sea que en la mesa siempre tiene que haber algún dispositivo, no en la mesa, pero cercano, de fácil acceso, porque a veces una pupila que empieza bien, como dijo Álvaro, puede terminar mal y podemos precisarlo en la mitad de la cirugía y bueno, tenerlo en la mesa. No tiene que ser algo que sea difícil empezar a buscarlo en el blog, a ver dónde dejé el dispositivo.
Lo otro es, nosotros dilatamos, muchas veces cuando uno mira en la lámpara al paciente, le parece que dilata de una forma, y dice, ah, dilata bien, porque uno puede verle el fondo de ojo y todo, y cuando va a la cirugía dice, no dilata tan bien. O sea, esa pupila que vimos en la lámpara y la que precisamos para ver bien el fondo de ojo no es la misma que la que necesitamos para operar, que siempre preferimos que sea un poco más. Entonces, y tenemos que conocernos a nosotros mismos de qué pupilas podemos hacer sin usar dispositivos, hasta dónde nos manejamos sin poner dispositivos y hasta dónde sí decimos, bueno, esta pupila voy a necesitar dispositivos sí o sí. Lo otro es saber por qué no dilata el paciente, ¿no? Hay muchas causas, puede ser diabético, el floppy como dijo Álvaro, puede tener sinequias, pseudofoliación, que ahí además nos podemos encontrar con otras sorpresas que no es solo la pupila, si es que usó pilocarpina, si es un trauma que tuvo el paciente, o sea que a veces no es solo la pupila. Y lo otro es, no va a ser lo mismo una pupila pequeña con una catarata nuclear 2 cruces a una pupila pequeña con una catarata intumescente o con una catarata muy dura donde además no solo vamos a tener que pelear con la pupila, sino además pelear con la catarata, que va a ser difícil de hacer. Vamos sumando dificultades. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos disponible para poder manejar la pupila? Los ganchos, que fueron los primeros y hasta hoy tienen su vigencia porque son útiles, son baratos, se pueden colocar en cualquier momento de la cirugía. Incluso la ventaja que tiene es que se puede en un episodio de sonurodiálisis usar también para ponerlos a la cápsula. Y bueno, siguen siendo vigentes al día de hoy. Los anillos de Morgel los probé, no me gustaron. O sea, el modelo que probé era en la época que hacíamos 3.2 y no entraba por 3.2, había que agrandar un poco más, para ponerlo era bastante difícil y por eso se llevó la carita triste al lado, no tuve una buena experiencia. El stretching de pupila, que es una maniobra muy útil, que a veces solo con eso es suficiente y podemos hacer una cirugía sin problemas, siempre y cuando tengamos buenos viscoelásticos. Ahí sí, no creo que la metilcelulosa nos aguante una pupila que es, si le hicimos un stretching, partan de la base que no va a estar tan estable, ¿no? Porque es una pupila que ya le rompimos el esfínter. O sea que, si bien es una maniobra muy útil a veces y alcanza, siempre hay que tener cuidado durante la cirugía. Y lo otro que vimos es el anillo de Mario-Jean, que como van a ver no es lo más nuevo, hay todavía cosas más nuevas, pero que bueno, es extremadamente útil, en la cirugía funciona muy bien, le puse carita feliz, pero al lado le puse el signo de pesos, porque es bastante caro y a veces no es tan reutilizable, lo hemos podido usar más de una vez, les voy a mostrar cómo se hace para poder reutilizarlo, pero bueno, acá como ven este video es bastante viejo. A ver, no sé qué pasa. Ahí viene. Es para mostrar cómo se hace un poco la maniobra de, creo que es un stretching. Ese instrumento que ven es un instrumento de Moria que se llama Pisacano, que es como una oliva aplastada, es un instrumento muy útil para rotar núcleos o epinúcleo dentro del ojo. Y ahí estamos haciendo la maniobra de stretching que tiene que ser suave, tenemos que cuidar la cápsula anterior del cristalino cuando la hacemos y mantenida unos segundos una vez que llegamos a posición. Se hace hacia un lado y después a 90 grados, puede ser con 2 manitos, ahí tengo una manito y un Kuglen. Y como ven, yo había tenido previamente con azul tripán la cápsula, porque como ven es una catarata bastante dura. Y van a ver lo que logramos después de la maniobra de stretching, al poner viscoelástico, ven la marca de lo que era, hasta dónde fue el azul tripán y todo lo que ganamos, todos estos milímetros hacia aquí, que ganamos con el stretching. O sea que en este caso fue una maniobra útil. Aquí lo que vamos a mostrar es una pupila con sinequias, que empezamos a decorar las sinequias con la misma Pisacano, ven que es como una espatulita, es un instrumento muy muy útil. Yo tenía 2, una acaba de morir el otro día, que casi... y la otra, a ver si tengo que conseguir, porque son de Moria y no son fáciles de conseguir. Y ahí está la colocación del anillo de Mario-Jean, que se inyecta por 2.4 milímetros. La gran ventaja es que no tenemos que hacer incisiones adicionales. Por la propia inyección, si podemos, si los 3 primeros aritos quedan colocados, mucho más fácil porque después tenemos que colocar solo uno. Pero si no, con colocar el primero, después vamos peleando con cada uno y nos ponemos así como se muestra. Después que están colocados hay que centrarlo, porque muchas veces queda descentrada la pupila.
Ahí lo centramos y en general hay 2 tamaños, pero es 6,5 más o menos lo que se usa. Y con eso marcha bien. Bien que esta catarata, después de dilatada la pupila, no era una catarata tan peleadora. Tenía su reflejo, tenía su fibrosis central, pero se pudo hacer una rexis sin problemas y hacer una faco como normalmente hacemos. Después vamos a hablar de los pasos de la faco y todo lo demás, pero como tradicionalmente la hacemos. Y lo que quería mostrarles aquí, y lo importante, es ver al final. La cirugía se hace como cualquier cirugía, ponemos el lente como siempre. Y una cosa que hay que recordar es que el anillo se saca bajo viscoelástico, entonces ponemos el lente y no empiecen a lavar el visco. Hay que sacar el anillo primero, ¿tá? Entonces, una vez que está puesto el lente, bajo viscoelástico desenganchamos el primer anillito. Esta era una de las primeras y miren, lo que tenemos que hacer es la maniobra inversa cuando lo colocamos. Enganchamos el anillo, pero miren lo que pasa ahí, se tranca el anillo al salir. Entonces, esto pasa siempre y si no lo meten adentro no sale. Hay que poner una espátula al costado. Exactamente, ahí viene la espátula. La pisacano, lo aplastás un poquito, entra en el conducto y ahí sale perfectamente. Que si no lo hacen así, van a romper el anillo en la primera cirugía. Va a salir, no es que no salga, porque incluso sin ningún aparato lo pueden sacar, pero bueno. Y hay que sacarlo enseguida, ponerlo en suero para que su elasticidad vuelva para que lo puedan reusar. Esa es la clave, si lo dejas adentro después ya queda estartalado y no. ¿Eso es bajo susteno o lo hiciste todo con...? No, tópico. Preguntas. Incluso cuando haces el stretching. También El dolor, no digo. es el HDMI. Pero espera que lo Ah, sí. Perdón. Quedan Tanto, el último perfecto. dispositivo. Sí, estamos con anestesia tópica. Supongo que tendría que intracamerular un poquito. ¿Tá? Después lo último, este es el último dispositivo que estamos usando, que es se llama el iRing, que lo deben haber visto si alguno fue a la academia o algo por ahí. Tiene 2 ventajas con respecto al Malusigin. Primero el precio, que sale la mitad, no es barato, pero el Malusigin sale alrededor de $200, este sale alrededor de 100. El material es mucho más reutilizable porque es de silicón, entonces vuelve a su estado natural más fácilmente que el Malusigin. Entonces esas son las 2 ventajas que tienen. Después, si se fijan, son 4 puntos de apoyo donde engancha. Es más parecido a lo que era el de Morger, pero es un anillo total. El de Morger era abierto. Era un anillo abierto en un sector, este es todo cerrado. Y de la misma manera que se pone, se saca, es un anzuelo como el Malusigin. Hay una escotadura que ustedes ven ahí, que es donde hay que engancharlo para ponerlo y sacarlo. Entonces, aquí les mostramos cómo es la introducción del anillo. Ven que el dispositivo es bastante parecido. Ahí entra el anillo, se deja en cámara anterior y después se coloca con un posicionador. Tiene 4 agujeritos que son para esto. La pupila no era tan mala, capaz que hubiese podido en una de esas hacer la cirugía sin anillo, pero era un ojo único, el paciente no era único, pero había tenido un desprendimiento de retina, sí, se venía posterior a una cirugía de catarata del otro ojo, entonces hay que asegurar el partido, entonces hay que trabajar con una pupila grande, no tener problemas. Y entonces ahí se pone el anillo, se centra, y funciona muy parecido a lo que es el Malusigin, no es muy diferente, se hace la cirugía igual, las maniobras son igual que con el Malusigin, no es muy diferente, no hay mucho para mostrar acá, después vamos a hablar de los pasos de la cirugía. Sí, sí. Es una hermosa cosa que nos has presentado, Miguel. Pero yo quiero hacerle a los más jóvenes un comentario sobre la incisión. La incisión está dejando un espacio entre la córnea y el iris, ¿tá? Está dejando una retrocavidad donde tienden a meterse las cosas. Y entonces ahí empezamos con pincitas y queremos engancharla y para acá, y claro, empezamos a sacar células endoteliales, empiezan a salir de a poco, empezamos a causar edema de córnea, ¿tá? Entonces, tener
En la cabeza, ¿qué tipo de incisión hicimos? No estamos con una incisión a cielo abierto, donde si yo introduzco un instrumental me voy a encontrar con el objeto. El objeto va a estar escondido atrás de la incisión, está escondido en el ángulo. Y si yo no apoyo y bajo el labio inferior, no pongo abundante viscoelástica y recién ahí voy a buscar el instrumento, el dispositivo no lo voy a encontrar. Entonces, no empecemos a tratar de lo pescamos. No, porque no lo vamos a pescar porque está escondido abajo de la incisión. Lo que hay que hacer es rotar. Siempre rotar a la hora que ustedes más práctico sea, como está ahí, vas rotando el sector donde tú lo vas a enganchar. No lo busques acá, no, enganchás y lo rotás y lo vas llevando hasta que lo... Exacto. Ah, perdón, que me quedé ahí. Bueno, y ahora lo mismo para sacar el anillo. Es la maniobra inversa. Entramos... Ah, está, perdón. Ahí vamos. Se desengancha simplemente la primera patita, que es la que por donde entramos. Ahí lo enganchamos ponemos entre los dos ganchitos que hay el anillo. Es más fácil de sacar que el manullín. Ven que tengo la espátula pronta en mi otra mano, pero no la voy a necesitar. Van a ver que... Ya automáticamente está deprimiendo el labio de la incisión. Sí. Por eso no tiene problema. Exacto. ¿Ah? No tratemos de hacerlo con otros instrumentos porque vamos a tener problemas. No, solo el HDMI. Una cosa que surgió, que escuché en tema de qué tipo de anestesia, si lo usaba bajo anestesia tópica o subtenoniana. Ese es un tema que nos pasó por alto al principio, el tema de la anestesia. La anestesia tópica ya son para cirujanos un poco más avanzados. El consejo siempre es empezar con la anestesia con sedación y con paravulvar o retrovulvar, con la que más a ustedes le convenga, pero al principio los que comienzan con la cirugía, el ojo tiene que estar quieto y el paciente tiene que estar quieto. Por lo tanto, la anestesia tópica, resérvense cuando tengan ya un entrenamiento que ustedes tienen que tener su autocrítica y decir, bueno, ya estoy apto para pasar. O sea, cuando crean que están aptos, empiecen y vean que no, hacen la subtenoniana y a medida que vayan avanzando en su seguridad, pasarse la anestesia tópica. Pero siempre traten de hacerlo con paciente sedado, oído tapado, que no escuche, y después van avanzando en... Sí, porque nos olvidamos que la tópica, el paciente está alerta al 100%. Cualquier comentario es usado en nuestra contra. Porque usted dijo en un momento se me cayó una microesponja. Y ya interpretó que se le cayó el lente o lo que sea. Entonces, para los que comienzan, duerman pacientes, cédenlo, subtenoniana y después pasen a la anestesia. Comentario, pues yo mientras voy preparando esto. Sí, no, me parece perfecto. Hay que arrancar con subtenoniana, después pasarse a la tópica. Porque, a ver, les va a ir bien si al paciente les va bien. No hay otra ciencia. Entonces, hagan en esta etapa todo lo que tengan que hacer para que al paciente le vaya bien, para que a ustedes les vaya bien. ¿Está? Entonces, en la quijotada de lo hago solo con tópica, al paciente le va mal y por lo tanto tengo una mala noticia. A ustedes les va a ir mal. ¿Está? Entonces, no tengan miedo de hacerle tópica. Eso es fundamental. No, porque era por algo de la anestesia. Otra cosa que nos pasamos adelante y quizá es... No, lo mismo. El silencio de la sala me gusta. Sí. Es fundamental el silencio de la sala. Sí. Eso de sedar al paciente, a mí no me gusta sedar al paciente, porque lo peor que hay es que el paciente se te despierte en medio de la cirugía. Trabajar con Eso. anestesia. Bueno, o general. Sí, pero la sedación no es total, no es una anestesia general. Entonces, estar sedado, que esté roncando, que de repente se te mueve la cabeza, prefiero que esté bien atento el paciente. O dormido total. O dormido total.
yo de acuerdo, no les hago nunca en las cataratas, salvo que el paciente esté muy hipertenso, que bueno, ahí lo sedan un poco y no hay como, digo, ahí no manda uno ya, es el anestesista que hace lo que tiene que hacer para bajar la presión, a veces, pero normalmente lo máximo que hago es una sedación preoperatoria con un Lexotan media hora antes o algo así. Yo lo que creo que hay que tener en cuenta es hay un anestésico específico que salió hace poco para el área de Broca, para que el paciente no hable. Esa anestesia es fundamental. Recuerdo un amigo que Alberto Domínguez y Osvaldo Borrás estaban operando a una promujer de la patria y ellos comentaron, a ver, poner el lente, ya le puse el lente. Y la mujer dice, no veo. No, señora, le acabamos. No, pero yo no veo. ¿Usted ya puso el lente? Sí, pero yo no veo nada. De los peores recuerdos, cuando vean a Osvaldo y Alberto, díganle, era esposa de un juez militar además. Estábamos en dictadura, así que fue de los peores momentos. Así que los inhibidores del área de Broca son fundamentales durante la anestesia. Continuando con el tema del manejo pupilar, vamos a ir con la secuencia de otros adminículos, pero estos son químicos. Cuando llegan a esta instancia y ven al paciente que te dicen, nos olvidamos de echar la gotita. Ahí tienen, una de las maniobras es echar. ¿Ustedes piensan que esto es adrenalina o epinefrina? Esto es lidocaína, anestesia intracamerular. La anestesia intracamerular tiene la propiedad de dilatar tanto, no mejor, pero tanto como la adrenalina o la epinefrina. Esto es silocaína sin preservantes al 1%. O sea, entonces a veces no es necesario. Vos le pones, dilata y seguís tranquilo y no le agregás un químico. Ahora, la segunda parte, esta sí es adrenalina, epinefrina. Apenitas, un toque. Otra cosa es importante cuando hagan esto, bajen la luz del microscopio. La gran 7. Bajen la luz. Esto es la misma maniobra. No sé qué. Del otro lado. Yo soy zurdo. Lo mismo, como hizo. Una cosa que les cuento, lo que habló Miguel sobre los adminículos. A mí los ganchos de iris, después que apareció el anillo de Malayuin o el otro, creo que no se justifican. El ojo queda como un colador. Tenés 6 entradas. 6 entradas. Tenés la puerta abierta para la endoftalmitis. Después cerrás la cámara, parece que sale líquido por todos lados. Traten de eso, salvo usar anillos para las tracciones capsulares o para manejo de diálisis que tenés que poner para enganchar la cápsula, es otra cosa. Con respecto a los ganchos para dilatación pupilar, se sabe que en los síndromes de IFIS o el floppy iris no funciona, está contraindicado porque es solamente romper el esfínter y ahí no tiene están contraindicados. Y la dilatación bimanual tiene la desventaja, por más que la hagas lenta, que la rompes el esfínter del iris. O sea, el consejo es, hay que invertir, muchachos. En la FACO hay que invertir. Eso tienen que tenerla clara. Tienen que tener siempre en la mesita un Malayuin o el de Visitec y lo reesterilizan. Pero es la clave para que los pasos sigan siendo perfectos en la cirugía de la FACO. A mí ese de Visitec, a mí no lo he usado, no me gustó. A mí me cuesta. Bueno, es sacarlo. A mí me cuesta. El Malayuin ya te entran los 3 de entrada. Es muy blando, además. Más espacio, ¿no? Es más espacio. Pero es una cuestión personal. Yo me acostumbré de que apareció Malayuin y para mí es el premio Nobel. Tiene ese premio Nobel lejos en la oftalmología. Es lejos. Es más reutilizable. Pero bueno. Pero para trabajar dentro del ojo eso es igual. Yo creo que una cámara plana prefiero el Malaguita. Sí, me estoy... No. La estructura estructural no te permite agarrar perfectamente, te permite agarrar el iris por la angulación, pero se suelta la cápsula, tiene que ser dobladito.
El nuevo, el que hay una modificación, el de Chang, de SMT, en la casa que vende todos estos adminículos. ¿Cuál? Los 4 haces son, exacto. Si lo enganchás, si podés, bárbaro. Tenés que... Te queda el Ecuador. Tenés que inclinar la incisión distinta y no te va a ser autosellante, generalmente porque va a ser directamente prácticamente. Entonces, hay que tener, pues si lo podés usar, ni que hablar. Si vos te acostumbraste, recuerden que son cirugías de una impronta propia. Cada uno tiene que tener su propio estrategia que has creado en tu cirugía. Si tú lo puedes hacer y no está contraindicado, perfecto, puedes hacerlo. Yo no estoy diciendo no lo haga. Lo que yo aconsejo, lo mismo, si tienen un malayuwi, no se pongan a hacer stretching porque le rompes el esfínter y el tipo te va a quedar una faco espectacular. Y el tipo te va a decir, loco, yo me encandilo, me molesta la luz, estoy horrible. ¿Y por qué? Porque le rompiste el esfínter. Hay cosas que sí son convenientes que no. Pero cosas que tú estás haciendo y te dan resultado, no las modifiques. Porque yo te diga, hay un gancho mejor. Sí. No, eso que comentó con Álvaro, que en el cabo ahora hablaron de, yo usaba adrenalina y en realidad para el floppy iris y para generar más dilatación, y en realidad hablaron que la adrenalina no sería el fármaco ideal. Adrenalina estuvimos buscando con Patricia porque nos armamos unos guíos, es igual que epinefrina, sino que la droga de elección para poner en la cámara sería la fenilefrina. Y estuve leyendo la farmacología ayer y tiene una diferencia, que es que la fenilefrina actúa sobre solamente los receptores beta-adrenérgicos, lo que generaría una mayor, en caso de floppy iris, una mayor estabilidad, una mayor dilatación del iris y también te dejaría el iris como más estable que lo que hace la adrenalina. Pero usamos todo para dilatar. No, pero hay que cambiar la fenilefrina. No epinefrina. Pero intracamerular. Bueno, te digo con una porque veo que la venden en Buenos Aires en la Magister, la difusión preparada, sin conservantes, y fue una cosa nueva que a mí me puse a leer porque la verdad no lo sabía. Yo usaba adrena y ya operé 2 pacientes y yo noté una diferencia usando fenilefrina y noté una diferencia en la estabilidad del iris. Sí, el tema es que tensa la raíz del iris y ahí está la clave. Una cosa importante acá, volviendo al IFIS, al floppy iris, que el floppy iris es una condición de tanto de hombres como de mujeres. Es mucho más en hombres, por supuesto, por la droga, la tamsulosina, pero recuerden que la mujer también puede tener. Así que si tienen un día quirúrgico que son todas mujeres y bajan la guardia, error. ¿Tá? Piensen siempre que las mujeres pueden tener. No se sabe cuál es el mecanismo, hay drogas para el aparato urinario que pueden producir, o drogas antihipertensivas que pueden producir síndrome floppy en mujeres. Y hablando de eso, lo que decíamos los viscoelásticos, justamente para el iris, necesitas un viscoelástico pesado. Exacto. Ahí no podés poner el fixocelulosa. No. Solamente yo dejamos, ya dijimos, lente intraocular y más nada. Después todos pesados, que luego va a hablar el Tono Chau de eso. Para la gente de Frontera, Liliana Montiel, que te viniste muy elegante, como siempre muy elegante, Como siempre. impecable. Disculpame lo de los botones cuando entraste. En Brasil, para los problemas de próstata, no toman Secotex, toman un yuyo. No, el epilobio no, sino el capotucoro, sombrero de cuero. Es un alfa adrenérgico. ¿Está? Así que a la gente que está en Frontera o cuando ven un paciente de Brasil, además de preguntarle si toma Secotex, preguntarle si toma algún yuyo para la próstata y dice capotucoro, es lo mismo que si estuviera tomando Secotex. Entonces, para los residentes, siempre tengan cargadas un 0,1 de adrenalina o fenilefrina en una hoja de 1 centímetro con 0,9 de BCS. Siempre tenganlo en la mano. No pidan ahí adrenalina, no, ya tengan todo. Tengan en su mesa azultripan, adrenalina diluida y su anestesia intracamerular. ¿Podés no ponerlo dividido? Sí, en algunos casos puede yo. Y sí, es lo mismo. Nosotros tenemos el mismo efecto. Es más tóxico.
Cuando menos le metas adentro al endotelio, siempre va a estar más agradecido. Pero siempre tenerlo preparado para evitar pérdidas de tiempo y que vos te pongas nervioso. Y ver cómo cargan y quién lo cargan y cuánto y te dan una aguja. No. Una jeringa de UCC, le pones 0,1, 0,2 y lo diluís. ¿Tá? Siempre estar preparado. Sí. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Te vas metiendo. Pi, 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 pi. Y ahí ves. Lo dilato, ¿ves? Un poquito más. Yo te diría... No, el del 8 hay uno solo, que es un experto, que es Adrián, el profe de antes. Él dice, yo tengo uno de 14. Yo 2 o 3 más de eso no puedo. Porque después... Claro. Sí, es muy variable. Si son muy delicadas sacarlo, muchas. Bueno, vamos a seguir, porque si no nos vamos atrasando. Parte de la cirugía clave y fundamental, la que todo el mundo le tiene terror y todo el mundo tiene pánico cuando no le sale bien. Es el manejo de la cápsula Rexis, o sea, manejo de la cápsula anterior. Yo pienso que es uno de los, para mí personalmente, es el alma mater del momento quirúrgico clave. Tener una cápsula, una circular continua, es tener el 50% de la batalla ganada. Ya con eso, yo creo que uno ya se aflojó un poco. Porque ya salió y ya sabés que tenés una segunda mano adentro que te está ayudando. Si se rompe la cápsula posterior, todo lo que pase, tenemos un anillo anterior que nos va a dar el soporte para lo que se nos ocurra. Entonces, este es el punto clave. Por algo se han inventado capsulótomos de más de $1 millón. Los Fento se han desarrollado para esta... ¿Te gustó eso del capsulótomo? Claro. Porque no es más que un capsulótomo. Exactamente. Entonces uno, sí, el Fento. Fento, como dice el doctor Chang, que es uno de los capos del mundo, ni lo tiene. Entonces, por algo este es el que te determina lo que va a pasar después de esto. Entonces, acá ustedes es donde tienen que súper especializarse, donde tienen que tener todas sus armas, donde tienen que tener un buen viscoelástico, donde lo que comienza tienen que tener el azul tripán o el azul que se les ocurra. Los que comienzan siempre tienen que teñir la cápsula. No se concibe un residente que empiece a hacer una capsulotomía sin teñir. Es la única manera de aprender a hacer la capsulorexis bien, es teñiendo las cápsulas, aunque tenga un reflejo espectacular. ¿Por qué? Porque a medida que van a hacer la capsulorexis, van a empezar a mezclarse los epinúcleos, van a perder el dónde está, y se le va a ir, y van a empezar con todo. Entonces, siempre que está teñida, siempre van a ver dónde está la parte distal o proximal de la rexis. Segundo, el azul tripán endurece la cápsula anterior. Le hace mucho más fácil la cirugía, la técnica de capsulorexis. Luego de esto, yo creo que, como dice uno, no baja la guardia, pero se relajó. ¿Ah? Tú vas a hablar de la técnica, sí. ¿Alguien tiene idea de cómo practicar hacer capsulorexis? ¿Con la piel? Del tomate, está buena. ¿Alguien más? Con la cajita de cigarrillos, con la bolsita de los cigarrillos. Con la bolsita de los cigarrillos. Es decir, cómo se logra generar fuerzas que generen un efecto circular, ¿no? Una ruptura circular. ¿Con una qué? Abajo un microscopio. Ah, porque si no. ¿Sí? Práctico para practicar. ¿Alguna otra forma? Les voy a contar una. En homenaje a nuestra querida profesora Estrellita Huertamendía, ella me enseñó a hacer capsulorexis con el papel de la camilla. El papel de la camilla de los consultorios tiene la tensión de la cápsula. Si ustedes pinchan y empiezan a levantar y tironean, ¿tá? Van a ver que hacen un círculo perfecto cuando le falta el paciente, cuando ya vieron al paciente, cuando no saben qué hacer y quieren practicar capsulorexis. Practíquenlo con la camilla que están ahí en el consultorio
con el papel de camilla anda bárbaro y eso me lo enseñó nuestra querida Estrellita. Hay, varias maneras de hacerla. Todos empezamos con el cistítomo. Primero teníamos solo el cistítomo, porque además en la época donde empezamos a comprar una utrata era muy cara. Así que bueno, con el cistítomo nos manejábamos. En la época de utratas empezábamos con el cistítomo y después pasábamos a la utrata. Y yo ya hace muchísimos años que uso solo utrata. Desgarro con la utrata, con una utrata con cistítomo, que hoy en día casi todas lo hacen. Desgarro con el propio cistítomo de la utrata y hago la capsulorhexis con la utrata, es lo que más cómodo me sale, bajo viscoelástico. Yo lo hago con el cistítomo, yo sigo, a mí me encanta la técnica y cuando veo o por alguna situación compleja uso unas pincitas 23G. Yo no uso más la utrata. Una pregunta, ¿cuánto mide una cámara anterior? ¿Qué profundidad hay entre el endotelio y la cápsula anterior del cristalino? ¿Alguien tiene idea? No le pregunto a los veteranos, no, los que tienen canas, cállese la boca. ¿Qué espacio tengo entre el endotelio y la cápsula anterior? Claro, ahí es donde voy a tener que meter el cistótomo. Y la instrumentista me va a preparar el cistótomo y yo la voy a relajar o la voy a elogiar según el cistótomo que me haga. Fíjate esa, Álvaro. Fíjate esa. Está muy bueno. Bueno, a ver, la profundidad. Una cosa clave para mostrar después. La profundidad de una cámara anterior es aproximadamente unos 3 milímetros. ¿Tá? Y un cistótomo mide 0.5 milímetros. Un buen cistótomo mide 0.5 milímetros. Así que les está quedando 2.5 milímetros para no tocar el endotelio mientras que hacen la capsulorhexis. Hoy, como les comenté al principio, cuando comienzan a hacer las capsulorhexis, traten siempre, igual que las incisiones, el ojo tiene que estar fijo. Acá con una mano, acá ven, esto es una catarata hipermadura, tiene que haber una segunda mano con un, acá no está en este momento, que yo no sé por qué, pero es lo que digo, acá está agarrado, ahí ven cómo está la pinza agarrando el ojo. Recuerden que esa maniobra tiene que ser fundamental para que el ojo no tenga ningún movimiento en esta tópica. Siempre con tópica. ¿No le molesta la faina? No, para nada. No, porque está bien, la cirugía 4 es bien profunda. ¿Vieron lo que hice? Saqué de vuelta porque no podía agarrar y refil de vuelta, lo rellené de vuelta. Acá hay una maniobra que me costó, la gran 7, no sé por qué. Veo que me costaba. Y ahí vi cómo se me está yendo la capsulorhexis. Entonces ahí uno tiene que ir totalmente opuesto, tiene que traccionar hacia el lado opuesto. Tiren para el otro lado, no sigan insistiendo porque se te va a ir. Sí. Ahí van a ver cómo tenía un problema con la utrata, tuve que cambiarla porque no agarraba, y no agarraba, y ya me estaba calentando. Y ahí se me fue. Entonces van a ver cómo tiro bien para el otro lado. Ahí le puse una cámara lenta. Miren cómo tiro tangencialmente, ¡pac! Y volvió. ¿Ah? Es una maniobra que es clave para que no se te vaya. Pará, Álvaro, ¿podés poner el principio de eso? ¿La lechosa? Sí. Para el síndrome. Hay una cosa que acá es clave. Cuando ustedes... frenalo ahí. Sí. Frenalo ahí. Cuando estas cataratas son dos tipos. Pueden tener, llamémosle, dos grandes tipos. Intumescentes y no intumescentes. Y se van a dar cuenta cuando estén haciendo esa maniobra. Hay gente que preconiza que cuando uno empieza la circular, como hace Álvaro, tiene que pinchar el centro y ya estar preparado para aspirar lo que sale, porque si no van a tener el síndrome de la bandera argentina. Yo me demoré un poquito porque Y ahí lo que hace Álvaro ahí está aspirando, porque eso estaba intumescente y salió el contenido ese lechoso, y si uno no lo aspira y se demora, eso puede hacer fuerza y hacer tracción hacia donde esté más hacia desgarrado, y entonces se les va a ir para un costado. Entonces, acá es fundamental, ahí está aspirando Álvaro, porque si no se va para el costado.
Y acá la otra cosa fundamental es el viscoelástico. Tiene que ser un viscoelástico pesado y que esté a presión el ojo. Mayor presión que lo que tiene la catarata por detrás de la cápsula, de la intumescencia. Si no, se les va a ir para el costado y van a terminar haciendo el síndrome de la bandera argentina. Claro, esto tiene que ser bajo presión. Si no, les va a ir mal. Creo que yo perdí viscoelástico. Y ahí, y la tendencia ahí que le pasó un poco a Álvaro, que se fue para el costado, es porque justamente la presión que está por detrás de la cápsula es mayor que la que está por encima. Entonces tiende a irse para la periferia. O sea que ahí, justamente, al intentar agarrar, perdí viscoelástico. O sea, es una buena maniobra, por eso se las puse. Que ahí perdí viscoelástico. Tenía que haber rellenado de vuelta. Ahí relleno de vuelta. Pero la pedorata que... Viene solo, déjalo. Entonces, no lo agarro. Y ahí ya perdí viscoelástico de vuelta. Caprichoso, Berruti. Dale. Pumba. Tenía que haber sacado y puesto. Ahí se me fue, ¿ves? ¡Tac! Ahí se me fue. Y la miércoles. Cagamos. Y ¡pac! De vuelta algo más chiquito, pero... El tema es cómo arrancaste con la cápsula. ¿La teñiste o no la teñiste? Si la teñiste, lo ideal es rellenar bien, cortar un poquitito y la técnica del caracol. Vas abriendo 1 milímetro más. Una cápsula Rexis muy chiquita, primer punto, te lleva a una fimosis. Una estrés anular, rotura, es un desastre. Segundo, hacer una cirugía por una cápsula Rexis chica es mucho más engorrosa. Vas a terminar rompiendo el anillo anterior de la cápsula. Para hacer las técnicas de chopeado vas a terminar rompiéndola cuando vas a querer. Entonces lo ideal es el paso trascendental, abrir. Si es muy grande, no pasa nada. Se te va a venir el núcleo para adelante, tratás de comerlo en el plano del iris y se termina el problema. No vas a tener problema. La lentilla no va a quedar bien centrada, puede ser que haga un tilte, pero preferible eso a una chiquita. ¿Tá? Otra cosa que pueden hacer, que es práctico, es tener anillos de marcación corneal de 6, para que, no de 5, sino de 6, marcar la córnea e ir haciéndola como copiando el anillo que se te proyecta en la córnea. Y lo más sofisticado es tener un aparato que te va marcando donde vos tenés que hacerlo. Pero no, te digo todos los pasos que puedes hacer. Vamos a hablar un poco ahora de la dinámica de la facomulsificación, todo lo que es respecto a la fluídica viscoelástica y la fluídica con el BCS, maniobras de creación de espacios y manejos ainda más de varios que el doctor, muy interesante charla, les va a presentar ahora. HDMI. Ya está. Es muy importante hablando sobre los viscoelásticos, que un tipo muy ingenioso, que es Luis Scaff, que muchos lo deben conocer de los famosos, está desarrollando con la Universidad de Barranquilla un sistema de infusión activa de viscoelástica. Así que si habrá importancia en lo que se llama espaciocirugía. En general, cuando uno se muda de casa, el problema son los vecinos. Y hay que llevarse bien con los vecinos. Y cuando nosotros operamos cataratas, tenemos 2 vecinos que son críticos. El endotelio corneal y la cápsula posterior. En ese lugar que no mide más de 6 milímetros, es que nosotros nos vamos a mover. Y tenemos que movernos sin dañar y sin pelearnos con los vecinos, ni con el endotelio, ni con la cápsula posterior. Entonces tenemos ahí un compromiso complicado. Entonces vamos a ver alguna estrategia que hoy ya está en la industria y pueden comprarla en algunos equipos. Está lo que nosotros llamamos faco bajo presión. Presión para el cirujano, presión para adentro del ojo. En realidad esto se me ocurre cuando un día fui a ver una vitrectomía que hacía Carlito de María, y sacó uno de esas cosas que ponen ahí los vitrectomistas, ¿no? Que pinchan el ojo. Y había uno que todavía no tenían válvula y salía un chorro de agua, levantaba como 1,5 metros. Digo, ¿qué está haciendo? Y entonces empecé a no tenerle miedo
a poner presión dentro del ojo. Y le pregunté a Carlos, un hombre de mucha experiencia en vitrectomía, ¿qué le pasaba al nervio óptico? ¿Qué le pasaba a las arterias? ¿Qué le pasaba a...? No pasa nada, me dijo. Y me acuerdo que me impresionó porque levantaba 1 metro de BCS saliendo por la punción que había hecho para poner, no sé si la luz o esas cosas que ponen los vitrectomistas. Entonces dije, bueno, yo me había formado con Enrique Malbrán, que hablaba, lo que yo les contaba hoy del principio, de la espaciocirugía. Los viscoelásticos se introdujeron en la oftalmología para crear espacios. No se hablaba de la protección del endotelio, se hablaba de crear espacios. Estoy metiendo una sustancia que es mejor que el agua porque es más espesa, se retiene dentro del ojo, por lo tanto no se me colapsa el ojo. Teníamos 2 problemas, salida de vitrio y entrada de córnea. ¿Tá? La córnea nos quedaba infundiliforme, ¿tá? Y en ese momento estábamos quebrando todo el endotelio y el otro día teníamos un edema de córnea espectacular. No sabíamos muy bien por qué. ¿Tá? Entonces, salida de vitrio, entrada de córnea. Entonces, Kellman en 1967 introduce el concepto de que los eventos ocurren en una cavidad cerrada. Por eso está muy bien lo que decían los colegas respecto al tamaño de la incisión, que sean autosellantes con el aparato que estamos usando, que no perdamos líquido, sino que trabajemos en una cavidad cerrada. Y nuestra intención es discutir hoy de cómo podemos hacer las cosas más fáciles y más seguras. Sin olvidar lo que yo recién dije, que cuanto más fáciles y más seguras y mejor le vaya al paciente, mejor nos va a ir a nosotros. La catarata extracapsular, vamos a una cosa muy básica, ¿tá? Es eliminar el contenido mediante energía y aspiración. Yo estoy con un aparato picapedrero dentro del ojo y al mismo tiempo tengo una aspiradora, ¿tá? Que me está eliminando los fragmentos. A eso he llamado facoemulsificación. Tengo que preservar el continente, tener una córnea sin inflamación y una cápsula posterior intacta. Por lo tanto, lo que debo controlar es la agresión quirúrgica. Esto no es a cualquier precio. Esto no es a cuanto más rápido mejor y cuanto más cosas meto. No, con una persona que yo aprendí a operar me enseñó a contar cuántas veces toco el ojo. Y me decía, contá cuántas veces toca el ojo. Y ponete, escribilo en una tabla en tu blog y decís, estoy en 74 y ponete la meta de 73 y después 72, 71, 70 para disminuir tu agresión quirúrgica. Cada vez que tocas liberás prostaglandinas, liberás agentes inflamatorios, peor posoperatorio vas a tener. Por lo tanto, controlá en tu ansiedad la agresión quirúrgica. En general, bueno, puse los 2 sexos para que no tengamos problemas, ¿no? No quiero ninguna crítica de que hay discriminación femenina acá. Por lo tanto, tal vez para sentidos diferentes, los hombres y las mujeres podemos usar el facoemulsificador, que no es más que una aspiradora. ¿Él está jugando, ella está trabajando? No sé, no sé. Ese es un comentario que hace el doctor Guillermo Meroff. Yo creo que él en realidad está pasando a la pared porque en realidad ensució. No creo que esté en algo lúdico. Ahora los 2 están contentos. Los 2 están contentos. Pero no es más que lo que hacemos nosotros. Estamos manejando una aspiradora. Sofisticada, con números, con claves, con cosas, carísimas, ¿tá? Pero no estamos manejando nada más que una aspiradora. Y si yo pienso que en mi casa tengo un apartamento chiquito y compro una aspiradora de alta presión, de alta aspiración, me voy a comer al elefantito, a la cortina, voy a tironear del mantel, se me van a caer las tazas. Entonces, si yo tengo, como tengo hoy, aspiradoras de alta presión, más vale que nos mudemos a un apartamento más grande, donde yo pueda hacer altas aspiraciones sin romper lo que tiene el apartamento. Bueno, tengo participantes que son muy agresivos, ¿no? Y que me estabilizan y que creo que son necesarios, como es el ultrasonido, que es una energía, ocasiona daño térmico y golpeteo traumático. Osher mostró hace muchos años que más edema de córnea tenemos cuantas más veces peguen los fragmentos de cristalino contra el endotelio.
¿tá? Y cuantas más veces nosotros, subiendo el ultrasonido, le peguemos a la piedrita y la alejemos en vez de aspirarla, y la hagamos pegar contra el iris y la hagamos pegar contra distintos lados y le viremos prostaglandinas, más inflamación vamos a tener. Así que nosotros en ultrasonido estamos usando una noxa importante, que si tengo un apartamento chiquito, cuando le tire el plato a mi esposa, a mi hijo o al perro, ¿tá? Voy a pegar contra el perro, contra el cuadro que tengo colgado y contra la copa que tenía en el vaso. Por lo tanto, preciso una casa grande. El segundo elemento que tengo es que tengo un sistema de aspiración. Un sistema de aspiración que en realidad no leía mucho lo que estaba pasando adentro del ojo, simplemente aspiraba. A mí me daban un acelerador, me ponían abajo de la pata un pedal y yo chupaba y allá venía la córnea que se hundía, la cápsula posterior que subía, las masas que se movían, y entonces tanto los sistemas Venturi como las peristálticas tenderán a reducir el volumen de la cámara anterior. Voy a achicar el volumen de la cámara anterior, voy a estar aspirando de ella, acercando peligrosamente la córnea y la cápsula posterior a las posibles noxas, que es la punta del faco o la punta de infusión, aspiración. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos proteger el continente de energías liberadas, ¿tá? Y de las fluctuaciones generadas. Es decir, cada vez que se me tapa el tip y baja la presión, sube la presión, ¿no sé qué? Bueno, aquello hace blum, 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 y bueno, y ahí quiebro el endotelio, ¿tá? Y provoco edema de córnea. Cada una de esas, cada vez que estamos operando y vemos que la córnea tiene rayitas, estamos quebrando el endotelio y vamos a tener córnea edematosa al otro día. Ahí están mirando el futuro. ¿Tá? Por lo tanto, como bien recomienda Álvaro, mucha viscoelástica para no tener esos pliegues que decimos, ay, se me plegó un poquito, ¿qué será eso que se me forman como pliegues en el endotelio? Son fracturas del endotelio. Por lo tanto, es edema corneal. Por lo tanto, el consejo de Álvaro, llenen de viscoelástica, es excelente. Y yo voy por otro lado, generemos presión dentro del ojo. ¿Para qué? Para ampliar el espacio quirúrgico real. ¿Tá? Y después vamos a ver que logramos ampliar el espacio. Dijimos que teníamos un espacio de 6 milímetros, nada más. Y además dar estabilidad, es decir, no tener ni salidas de vitrio ni entrada de córnea. Por lo tanto, las oleadas de descompresión y sobre todo las oleadas de descompresión, disminuirlas. Hay aparatos que empezaron a decir que leían en tiempo real el flujo que estaba ocurriendo, cosa que después no resultó ser muy cierto, pero bueno, eso lo dijeron. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Buscamos entonces con esto dar protección térmica y traumática. Esto es lo que decíamos hoy. Yo puedo tener que operar a un paciente que tiene 3.61 de cámara anterior, pero puedo tener que operar a un paciente de 2.22. Ya el Chagüe la complicó. Nos trajo unos CT, sale $75.000, por lo tanto soy boleta, él quiere que le mande los pacientes a Berruti, a él, a Miguel, a Guillermo, porque ellos tienen esos aparatos y nosotros, los demás, entonces no podemos hacer nada. No, les cuento que en una biometría ustedes tienen un valor que se llama anterior chamber deep, que es 2.88 en este caso, que les está diciendo lo mismo que mostraba el otro aparato que sale $70.000. Le dice, mira, vas a tener que trabajar en un espacio de 2.88. Manejate. Tu ojo medirá 23-16. No, lo único que miramos de ahí, ¿qué lente intraocular lleva? No, hermano, tenés otros datos. ¿Tá? Y tenés el más importante de todo. ¿Cuál es el tamaño de tu apartamento? ¿Qué potencia va a poder tener tu aspiradora para que no rompas nada? ¿De qué tamaño puede ser el elefante que se meta en el bazar sin romper nada? Y en la FACO teníamos un tercer participante que era pasivo, que era la infusión, que era simplemente por fuerza gravitacional, ¿tá? Subime la botella, bajame la botella, subí más la botella. A veces teníamos a la enfermera subida arriba una escalerita y dice, no puedo más, aguante. ¿Tá? Porque precisábamos, claro, subí, precisábamos presión y no sabíamos por qué.
pero porque se nos colapsaba la cámara anterior. Y si se nos colapsa la cámara anterior, el endotelio se acerca a la punta de ultrasonido y la cápsula posterior se me acerca a la punta de ultrasonido. Entonces, ¿qué le pedíamos a la enfermera? ¡Parate más arriba, más arriba, más arriba! ¿Para qué? Para que se inflara la cámara anterior y alejáramos los elementos nobles del agresor. Entonces, transformarla, la infusión, en un participante activo que nos brinde espacio, estabilidad y protección. Cualquier interrupción que quieran hacer, preguntas, lo que quieran. Entonces, ahí aparece la FACO bajo presión. Nosotros colocamos la infusión en un saco de presión de 50 milímetros de mercurio. ¿Dónde lo conseguimos? Es sumamente difícil conseguir estos sacos de presión de 50 que levantan a 50 milímetros de mercurio. Hay que hacer importaciones, consultar en China, pedirle permiso al Brexit, a la Comunidad Económica Europea y hablar como NOMI en Uruguay a ver si podemos entrarlo. Pero resulta que en los CTI los tienen. Porque cuando hacen infusión activa a través de una venoclisis, ponen estos sacos. Así que no hay que más que llamar al CTI y decirme, ¿no tenés un saco para presurizar un suero? Después nosotros colocamos una bomba de difusión continua. Está re complicado. Nada, llamamos a una casa de odontología y le preguntamos, dígame, el odontólogo cuando hace psh, ¿con qué lo hace? Ah, tienen una bomba de infusión activa. Ah, ¿no me trae una? ¿Tá? Y entonces con esa bomba de infusión activa empezamos a echar aire adentro de la botella donde está el BCS y empezamos a aumentar la presión de infusión. ¿Tá? Otras casas, a las cuales hoy les agradecemos el café con leche, el jugo de naranja y los... ¿Hay medialunas? ¿Hay medialunas jamón y queso? ¿Sí? Bueno, también entonces la medialuna jamón y queso. ¿Hay? ¿Seguro? Tá. También pusieron en el mercado facos que tienen infusión activa, porque todos nos empezamos a convencer de algunas cosas. Esto es lo que nos prestó el CTI, de CAMS. Y entonces, ¿qué queríamos saber nosotros? Queríamos saber el valor de la presión resultante dentro de un sistema de infusión pasiva. En eso con la enfermera trepada o con el subime el suero, ¿qué presión realmente yo tengo dentro de la cámara? Porque yo empecé a darme cuenta de que había momentos que era más frecuente que rompiera la cápsula. Y había momentos en los cuales no rompía la cápsula. Y no me daba cuenta por qué. ¿Tá? Y en realidad eso tenía que ver con la proximidad del tip a la estructura. Y también pusimos una infusión activa y empezamos a medir esa presión. Los valores de la presión real en 3 instantes, entonces. ¿Cuáles son los 3 instantes? Bueno, todos nosotros lo sabemos. Es decir, cuando hacemos la cruz para dividir y conquistar, o el chopper, o lo que sea, cuando hacemos la aspiración de masas y después cuando terminamos sacando las masas con infusión-aspiración. Esos son los 3 instantes. Utilizamos parámetros de ultrasonido, aspiración, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué nos encontramos? Armamos un sistema cerrado, pusimos una regla, todo sumamente tecnificado, asesorado por la NASA, llamamos por teléfono a la KGB, a la NASA, compramos de la ferretería de la esquina 1 metro, ¿tá? Pusimos las tubuladuras, armamos nuestro faco con nuestra camarita, ¿tá? Y dijimos parámetros de esculpir, 80 milímetros de mercurio, de aspiración y una infusión a 90 centímetros de altura. ¿Y qué nos pasaba? Medíamos... Es diferente, hay que aclarar los términos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es vacío. Eso es vacío, estoy de acuerdo. El tema es que yo no quería meter acá adentro Venturi y peristáltica. No, pero igual, entonces, tengo una fuerza de aspiración de 80 milímetros de mercurio y una infusión de 90 centímetros de agua contra mercurio, de infusión. Cuando las cosas ocurrían pasivamente, dentro del ojo tenía una presión resultante de 39 centímetros de agua. Es decir, lograba formar y mantener la cámara porque tenía 39 centímetros de agua de presión. Por lo tanto, yo le pregunto a alguien, durante el esculpido, ¿tiene algún problema de colapso de cámara?
No. ¿Tienen rupturas de cápsula posterior en ese momento? No. ¿Por qué? Porque tenemos un buen espacio formado por 39 centímetros de agua de presión. Pero le agregamos la activa y pasamos a tener 83 centímetros de agua de presión. Por lo tanto, ampliamos la profundidad de la cámara anterior y después lo vamos a ver. Cuando eliminamos los fragmentos, la aspiración pasamos a 400 y una infusión a 100, la enfermera era más alta, ¿tá? Cambiamos, nosotros como en vez de cambiar la viscoelástica cambiamos la enfermería, ¿tá? Entonces pusimos una enfermera más alta y con la pasiva nuestra presión bajaba a 18. Teníamos un ojo con 18 de presión. Por lo tanto, la posibilidad de que se me viniera la cápsula posterior durante la eliminación de los fragmentos o se me metiera la córnea y tuviera una entrada de córnea, eran más grandes. Por lo tanto, ahí empezaban los periodos en los cuales rompo cápsula, ¿tá? Y causo edema de córnea. Con la activa pasaba a 74 centímetros de agua de presión. Por lo tanto, tenía un globo inflado, no tenía pliegues en el endotelio y tenía la cápsula posterior allá lejos. Posibilidades de ruptura menores. Y la infusión aspiración. Desde hace muchos años me enseñaron que donde más rompemos cápsula es durante la infusión aspiración. Nunca me contaron por qué. Y el problema es que en ese momento tenemos una presión resultante de 12 centímetros de agua. Una presión de 12 en el ojo. Y yo estoy jugando con una punta de 4.5 milímetros, chupando a las masas, la viscoelástica y el nervio óptico también puede ir, porque tengo solamente 12 centímetros de agua de presión dentro de la cámara anterior. Es bajísima. Y ahí es donde se rompen la mayoría de las cápsulas posteriores. Si tengo una infusión activa, subo a 50 centímetros de agua. Por lo tanto, vuelvo a separar la córnea de la cápsula posterior, armarme un espacio donde puedo poner el sistema de aspiración. Esto no es más que un gráfico, trabajando con peristáltica, cuando la punta está ocluida, las presiones son constantes, con la infusión activa, en verde, logro mantener estable, tanto durante el esculpido, la eliminación de fragmentos y la irrigación aspiración, logro mantener estable la presión dentro del ojo y alta, ¿tá? En cambio, cuando me voy a la pasiva, bajo las presiones 29, 24 y 24, lo que acabamos de ver. Y peor aún con la Venturi. Con la Venturi, durante el esculpido, tengo una presión resultante interna de 73 centímetros de agua. Y durante la infusión durante la eliminación de fragmentos, la presión intraocular es 8. Por lo tanto, mi chance de comerme la cápsula posterior es enorme. Bueno, yo decía que vengo de la metilcelulosa y la viscocirugía. Hoy tengo el honor de ser el más viejo de la sala. De la sala que no sé, pero de la mesa sí. Así que bueno, vamos a aprovechar de eso. Y decía que pueden leer el anterior chamber deep, pueden leer el tamaño que tienen entre el endotelio y el cristalino en la biometría. Y vamos a ver entonces si todo esto que les conté sirve para algo, porque en realidad de repente no es más que un juego onánico intelectual del doctor Echagüe de querer divertirse un rato acá adentro. Vamos a ver si nos sirve para algo. El paciente mide 2.88, 2.83, 2.90 de profundidad de cámara anterior. ¿Ah? No es muy famosa, no llega a 3 milímetros, no puedo ponerle un ICL, es una cámara más bien chica. Le pongo viscoelástica. La presurizo bien con viscoelástica para hacer la capsulorhexis y llego a que la profundidad de la cámara anterior se vaya a 3.35, 3.49. Logré crecer. Pero si le pongo infusión activa, le pongo presión a la infusión, me fui a 3.83. Quiere decir que pasé de un espacio de 2.8 para moverme con mi faco
a un espacio de 3.83 para moverme con mi faco. Por lo tanto, puedo trabajar más lejos del endotelio y trabajar más lejos de la cápsula posterior. Me mudé a un apartamento más grande. Seguí con la misma Philips 1000 watts de aspiración. Las amas de casa me dirán si está correcto o no está correcto. Pero me mudé a un apartamento más grande y entonces rompo menos cosas. Nos decían hace unos años que cuanto más líquido pasáramos dentro del ojo, más células endoteliales nos llevábamos. Por lo tanto, el conteo de células endoteliales en los posoperatorios era peor. Bueno, cuando hacemos infusión activa estamos pasando mucho más líquido, pero como nuestros protectores de células endoteliales, sustancias viscoelácticas, son mejores, puedo llegar a pasar mucho más líquido sin perder más células endoteliales. Y lo más interesante de todo es que en mi caso pude reducir un 50% a las rupturas de las cápsulas posteriores al empezar a usar infusiones activas. Así que aléjense y alejen el peligro. Alejen la cápsula, alejen el endotelio. Una cosa en tono. Sí. Digo, que por tener más presión no siempre tenés más flujo. O sea, No, una no. cosa no está pasando. Estoy de acuerdo. No necesariamente No necesariamente. pasa más agua. Ahí. Porque si vos tenés un compartimento cerrado, vas a tener más presión, pero no necesariamente más circulación. O sea. Igualmente te adelanto de que tengo el fenómeno de María, que es que en la contrabertura sale un chorrito para arriba, así que... Aunque son conceptos distintos. Una cantidad de volumen y otro es presión. Exacto. Decime. Otra cosa que tener cuidado con las infusiones pasivas, que yo la uso Infusiones activas. infusión activa en el aparato nuestro, que a veces las cambio porque tiene la ventaja de poder cambiarla. En aquellos pacientes con pseudofiliación o con pacientes con laxitud de las ónicas. Tenemos el síndrome de misdirection. Si vos le metés una infusión pasiva, nosotros cuando vamos a hacer la cápsula Rexis, empujamos y vemos, yo le digo el síndrome de la sábana floja, que empujo para, y me cuesta, o sea, sé que ahí tengo una laxitud, entonces ahí corto la activa y la paso a la pasiva, y con botella baja, porque si no es un síndrome de misdirection. Estoy de acuerdo. Perdés cámara, no vas a poner lente, vas a un desastre. Estoy de acuerdo. Es una cosa que tienen que pensar si van a hacer eso también. Ventajas observadas. Al existir una permanente presión positiva en la cámara anterior, alejamos la córnea y la cápsula posterior del área de eventos ultrasónicos. Por lo tanto, ampliamos los espacios. Al aumentar el volumen del líquido circulante, los efectos térmicos están disminuidos. Enfrío más rápido la punta de ultrasonido. Hemos observado menor movilización de fragmentos, pues están presionados hacia el saco posterior, por lo tanto estabilizan y tienden a golpear menos el endotelio. Y al tener presión positiva no se producen bruscas descompensaciones que generan pliegues en la córnea, líneas de fracturas en endotelio, edema al otro día, por lo tanto protege. No realizar infusión activa en síndromes pseudofoliativos, en vitrectomizados, en antecedentes traumáticos, en cataratas polares posteriores, en miopías elevadas y en bajos conteos endoteliales teníamos la pregunta, que después vimos que no. ¿Muy avanzados? No tengo experiencia. Por la hipertensión que le creamos. No tengo mucha experiencia en eso. Conclusión, la infusión activa sería entonces una herramienta que nos ayudaría a ampliar, proteger, estabilizar el continente mientras eliminamos el contenido. Y finalmente, a los que se inician, un consejo estratégico de cómo se debe realizar una FACO. Gracias a todos.